Buenos días, amados hermanos, el Señor los bendiga. Vamos a disponernos para recibir la bendita palabra del Señor. Los invito a que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar pidiendo la asistencia del Santo Espíritu de Dios en este momento. Amado Señor, te damos gracias por permitirnos, Señor, reunirnos de esta manera, Señor, virtual, en torno a la predicación de tu bendita palabra, Señor. Gracias por estos medios que tú nos has dado. Y te pedimos, ya te clamamos, Señor, que pronto podamos estar juntos físicamente, amado Rey, alabando tu santo nombre, bendito Señor. Es nuestro anhelo, es nuestro deseo, el cuerpo de Cristo una vez más unido. Pero tú nos has dado también ese gozo de sabernos unidos espiritualmente en este momento, como iglesia local en torno a tu palabra, y damos gloria a tu santo nombre. Gracias, Señor. Bendícenos, bendice al predicador, dale la capacidad de tener en su mente la línea de enseñanza, y te pido, amado Rey, por mis hermanos en sus hogares, que les permitas la atención y la actitud reverente en torno a la enseñanza de tu palabra. Gracias te damos, bendito Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a entonar, amados hermanos, un himno hacia nuestro Señor con todo entendimiento. Año anterior estudiamos los capítulos 9, 10 y 11 de la epístola que el apóstol Pablo escribió a los creyentes que se encontraban en la ciudad de Roma. Y lo hicimos de esa manera porque teníamos la intención de poder ver globalmente lo que el apóstol quería exponer en torno a un tema en específico. No nos queríamos detener en un punto en particular de su enseñanza que nos desviara o nos distrajera de lo que él quería transmitir en conjunto a los creyentes de la ciudad de Roma. Como lo expresamos varias veces, no nos queríamos detener contemplando un árbol y dejar de ver todo el bosque, toda la enseñanza que el apóstol Pablo da en esta sección de la epístola. Esta sección tiene la intención de aclarar algo que pareciera contradecir lo que el apóstol Pablo venía enseñando. El apóstol Pablo, desde el capítulo 5 de la epístola hasta el final del capítulo 8, se ha esmerado en señalar la seguridad en la salvación que los creyentes deben tener. No es sino ver los primeros versículos del capítulo 5 y cómo finaliza el capítulo 8 para ver ese propósito que tiene el apóstol Pablo. Vayamos, por favor, a Romanos capítulo 5 y leamos los dos primeros versículos. El apóstol Pablo dice en Romanos 5, versículo 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, y el apóstol Pablo dice, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, acompáñame a Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39, para mirar cómo el apóstol Pablo ha tratado este propósito y cómo finaliza en torno a la seguridad que el creyente debe tener en torno a su salvación por la obra de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39, el apóstol Pablo dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que es clara la intención del apóstol Pablo del capítulo 5 al capítulo 8 de enfatizar esa seguridad que el creyente debe tener en torno a su salvación.
Pero inmediatamente después el apóstol Pablo entra a exponer la gran tragedia de sus hermanos en la carne, el pueblo judío, quien siendo el pueblo que tuvo una relación única con Dios y recibió grandes privilegios de parte de Dios, se encontraban en un estado de condenación al haber rechazado la provisión de Dios para la salvación, la persona de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 9, versículo 1 al 4 dice: verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Vemos esa expresión de dolor, de esa tragedia de que está viviendo sus hermanos en la carne al haber rechazado a la provisión de Dios. Así que alguien que viene siguiendo la epístola, la enseñanza de la epístola, al llegar a este punto, inmediatamente surgiría una pregunta en su cabeza. ¿Cómo es posible, Pablo, que diga que podemos y debemos tener la plena certeza de nuestra salvación si el pueblo que recibió de parte de Dios tantos beneficios y promesas rechazaron la provisión dada por Dios para la salvación? ¿No es lo que ha sucedido una muestra que aunque Dios tenga el propósito de salvar, el hombre resiste a dicho propósito? Son esos cuestionamientos que surgen y que Pablo sabe que van a surgir, lo que lo llevan a él a exponer en estos 3 capítulos, capítulos 9, 10 y 11 de la epístola a los Romanos, una respuesta a dicha inquietud. Y después de haber visto de forma global esa respuesta que el apóstol Pablo da, nos hemos detenido desde hace unas enseñanzas hacia acá en torno a la epístola a los Romanos, nos hemos detenido en analizar algunos de esos árboles que componen este maravilloso bosque. En 7 enseñanzas analizamos los primeros 5 versículos del capítulo 9 de la epístola a los Romanos. Y el propósito que tenemos es que en este mes nos centremos en analizar cómo el apóstol Pablo señala la soberanía de Dios en torno a la elección de quién es su pueblo, quiénes son los receptores de las promesas divinas. En específico nos vamos a centrar en 4 características que debemos tener presentes en torno a la doctrina de la elección. El primero de ellos, y que veremos en esta mañana, es quiénes son el pueblo de Dios y cómo se llega a ser parte de él. El segundo tema que vamos a tratar dentro de 8 días es qué condición cumple quienes pertenecen al pueblo de Dios. El tercero es ver la justicia y la misericordia en relación a la doctrina de la elección. Y vamos a finalizar viendo el propósito de la elección, que es la gloria de Dios. Esos son los temas que el apóstol Pablo, en su defensa, en su explicación de lo que ha ocurrido, presenta en torno a la doctrina de la elección. Ahora, esta es una de esas doctrinas que increíblemente muchos que dicen ser cristianos desearían que no se enseñaran. Muchos dicen, ¿qué beneficio puede salir de dicha doctrina para la vida de los cristianos? Otros dicen, es un aliento para relajarse en torno al camino de santidad. Otros dicen, la doctrina de la elección hace parecer que Dios es injusto, escogiendo a uno y desechando a otros. Y es precisamente este tipo de expresiones en torno a la doctrina de la elección. Este tipo de expresiones surgen del desconocimiento de ella. Nos debemos hacer la pregunta, ¿habrá algo errado en enseñar lo que la Escritura claramente expone solo por el hecho de que está más allá de nuestro pleno entendimiento? La Escritura misma desde muy temprano nos ha dado un principio en torno a aquellas verdades que están más allá de nuestro entendimiento.
En Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, un texto que todos conocemos, la escritura nos señala: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así que si la doctrina de la elección es algo que nuestro buen Dios le plació dejar expuesto en su palabra, ¿cuál es la necesidad de tratar de ocultar esta maravillosa doctrina? Wilhelmus Brakel se expresaba de esta manera: debido a las repetidas calumnias de individuos con motivos malvados, la palabra elección, predestinación, da alguna ofensa, desencadena prejuicios y es repulsiva para las personas que son a la vez ignorantes y llenas de resentimiento contra esta doctrina. Esto ha llevado a algunos a opinar que es preferible no hablar de este misterio. Sin embargo, continúa diciendo Brakel, puesto que la Escritura da un testimonio tan abundante de esta doctrina, puesto que es un asunto de suprema importancia que produce un entendimiento apropiado de todo el camino de la salvación, y puesto que es una fuente de consuelo y santificación genuina, nada debe ser retenido. Todo el consejo de Dios debe ser declarado. Todos deben esforzarse por entender bien esta doctrina y aplicarla correctamente, termina diciendo Brakel. Y Juan Calvino, en una expresión muy sabia en torno a esta doctrina, da el siguiente consejo: la Escritura es la escuela del Espíritu Santo, en la que, al igual que no se omite nada que sea necesario y útil conocer, tampoco se enseña nada que no sea conveniente saber. Por consiguiente, debemos cuidarnos de no privar a los creyentes de cualquier cosa revelada en la Escritura acerca de la elección o predestinación, para no parecer o bien que los privemos maliciosamente de las bendiciones de Dios, o bien que acusamos al Espíritu Santo y nos burlemos de él por haber publicado lo que no es provechoso suprimir, lo que nos es provechoso suprimir. Afirmo que debemos permitir que el cristiano abra los ojos y oídos a toda manifestación que Dios dirija, con tal de que lo haga con tal moderación que cuando el Señor cierra sus santos labios, también Él cierre de inmediato el camino de las averiguaciones, termina señalando Calvino. Así como Brakel y Calvino enfatizan, si la Escritura, si la palabra del Señor nos enseña esta gloriosa verdad de la doctrina de la elección, ¿quiénes somos nosotros para tratar de vetar lo que al Señor le ha placido enseñar a su pueblo? Así que, amados hermanos, iniciemos viendo algunos aspectos de esta gloriosa doctrina que surgen en la respuesta que el apóstol Pablo da en torno a la aparente contradicción de su énfasis en la seguridad de la salvación versus la realidad del pueblo judío, quien rechazó la provisión divina de salvación. Y lo primero que hace el apóstol Pablo es afirmar el principio sobre el que él se soporta. Y ese es el principio del entendimiento de todo creyente, es decir, la perfección de la palabra de Dios, su inerrancia, la imposibilidad de que ésta se contradiga a sí misma. Él inicia esta respuesta a esta inquietud que surgía en el versículo 6 de Romanos capítulo 9, que quiero que leamos la primera parte. No que la palabra de Dios haya fallado. No que la palabra de Dios haya fallado. Esto es una imposibilidad en la mente del creyente, pensar que la palabra de Dios pueda tener algún tipo de contradicción. Cuando una situación surge en torno a que nuestra percepción parezca contradecir lo que la Escritura enseña, hay una base sobre la que el creyente se posiciona para resolver la situación: la absoluta certeza de que la Escritura es veraz.
Lo que ha fallado en dicha inquietud que estaba presente no era la palabra de Dios, era más bien el rechazo o desconocimiento de ella. Cuando estudiamos globalmente estos 3 capítulos de la epístola a los Romanos, vimos cómo el apóstol Pablo en torno a este punto hace un recorrido maravilloso a través de la historia de la redención. Él inicia mostrando tanto por el Pentateuco, tanto por los profetas, por la ley. Hace un recorrido maravilloso en la historia de la redención, mostrando que ella expone que no es que la palabra de Dios haya fallado, sino que se ha rechazado la verdad que ella ha expuesto. Como el profeta Isaías señalaba, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Esa es la base, esa es la verdad sobre la cual el creyente se posiciona en torno a dar una respuesta a una inquietud. Y este es el principio inquebrantable donde el apóstol Pablo se soporta para responder a esta inquietud. No que la palabra de Dios haya fallado. Y a continuación el apóstol Pablo señala el que es el punto fundamental, o como muchos lo llaman, la tesis para resolver la inquietud que generaba dicha situación. Él continúa diciendo en la parte B del versículo 6 de Romanos 9, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Esa es la tesis, esa es la base, el fundamento que el apóstol Pablo expone en torno a responder a esta inquietud. Pablo entra por medio de las escrituras a destruir un principio sobre el cual se soportaban los judíos en torno a su relación con Dios. Ellos asumían que su filiación, su relación con Dios, se basaba en torno al nacimiento dentro de la nación israelita. Se basaba en torno al hecho de ser linaje de Abraham. Y lo que hace el apóstol Pablo inmediatamente, colocar esa tesis, es destruir ese soporte. Pablo entra a derrumbar este principio, y eso era como una especie de bomba en la mente de los judíos, pues les quitaba ese soporte donde su orgullo florecía. Parafraseando a Pablo, no, la palabra de Dios no ha fallado. Los que han fallado son ustedes al no entender quién es el verdadero pueblo de Dios y quiénes son los verdaderos hijos de Abraham. Ahora, los evangelios nos enseñan ese aspecto tan arraigado que estaba en la mente de los judíos en torno a que su relación con Dios se basaba en ser linaje de Abraham, en ser israelitas. ¿Recuerdan cuando Juan el Bautista está bautizando y vienen unos fariseos y saduceos a su bautismo, lo que Juan les expone? Esto se encuentra en Mateo capítulo 3, versículo 7 en adelante. Al venir estos fariseos y saduceos, Juan les señala lo siguiente. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Es lo que señala a Juan el Bautista, era lo que seguramente estaba en la mente de estos fariseos y saduceos. Al venir a él, tal vez venían a él como fisgoneando lo que estaba pasando, pero no con un verdadero corazón arrepentido, porque ellos decían: ¿de qué nos tenemos que arrepentir si somos descendientes de Abraham? Ahora, este punto queda claramente
expuesto cuando vemos el pasaje de Juan capítulo 8, cuando el Señor Jesucristo tiene un encuentro con unos que decían creer en Él, pero cuando el Señor les señala su condición de pecado, su esclavitud a ese pecado, ellos sacan a relucir que ellos no eran ningunos esclavos porque ellos eran hijos de Abraham. Esto lo podemos encontrar en Juan capítulo 8, versículo 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. El Señor tiene que entonces entrar a aclarar esa mentira que tenían en sus mentes. Él les dice en el versículo 37 de Juan 8: sé que sois descendientes de Abraham. Sí, descendientes, pero en el 44 les señala realmente quién es su padre. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Así que esta es la raíz del problema, del cuestionamiento. No habían entendido que ser parte del pueblo de Dios, que ser un hijo de Abraham, no se daba por descendencia física. Ahora, Pablo ya en esta misma epístola a los romanos ha expuesto esta realidad. En Romanos capítulo 2, versículo 28 a 29, Pablo ha dicho: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la de corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así que Pablo ya en la epístola ha señalado esta realidad, pero ahora va a entrar a ahondar sobre este punto. ¿O qué decir de cuando Pablo toma como ejemplo a Abraham, de cómo él se apropió por la fe del regalo divino, fue justificado al creer en la promesa? En Romanos capítulo 4, versículo del 11 al 12, y voy a leer de la versión Nueva Traducción Viviente, que expone que Pablo ya había tocado este principio en la epístola. En Romanos capítulo 4, versículo del 11 al 12, leo de Nueva Traducción Viviente. Pablo dice: Abraham es el padre espiritual de todos los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. Y sigue más adelante diciendo: y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. Así que Pablo ya ha tocado este tema. Lo que sucede es que ahora va a ahondar en él. Ahora, esto que podemos llegar a ver como un problema que se daba en el siglo I en torno a quién es el verdadero pueblo de Dios, pareciera ser que se ha pasado muchas veces por alto en la historia de la iglesia cristiana. Y tristemente se debe decir que aún hasta el día de hoy. Esto que pareciera ser muy claro, tristemente la historia de la iglesia cristiana nos ha mostrado que no es así. Esto que pareciera ser muy claro, quiénes son el verdadero pueblo de Dios, quiénes son los verdaderos receptores de la promesa de Dios. La historia de la iglesia cristiana nos ha mostrado que es un tema que continuamente se ha pasado por alto y que se llega al mismo problema, a la misma falsa base de seguridad en la mente como la que tenían los judíos y que Pablo entra a destruir. Por ejemplo, cuando los cristianos dejaron de ser perseguidos por el imperio romano y Constantino la acogió como la religión oficial del imperio, las personas empezaron en masa a formar parte de la iglesia bautizándose, lo cual llegó a ser casi que obligatorio si se quería tener una vida en medio del imperio. Así que de un momento a otro una cantidad de personas supuestamente pertenecían a la iglesia de Cristo, al pueblo de Dios. Justo L. González en su libro Historia del Cristianismo señala: la puerta estrecha del que Jesús había hablado se había vuelto tan ancha que las multitudes se apresuraban a pasar por ella, muchos en búsqueda de posesiones y privilegios, sin tener una idea del significado del bautismo o de la fe cristiana, señala Justo L. González. Ahora,
Muchos llegaron a considerarse parte del pueblo de Dios por el simple hecho de ese acto público, en este caso, el bautismo. Y esto fue reforzado tiempo después cuando la iglesia empezó a enseñar que básicamente el bautismo era el pórtico de entrada para la gracia de Dios. Así lo enseñó la iglesia y lo sigue enseñando la iglesia de Roma al día de hoy. El santo bautismo es, y estoy leyendo del catecismo de la Iglesia Católica, el santo bautismo es el pórtico de la vida en el Espíritu. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes de su misión por el bautismo. Así que esto no se quedó solo en un error ni en un interés del Imperio Romano de unificar sus territorios en torno a una misma fe, sino que fue evolucionando con un aspecto teológico errado y las personas empezaron a asumir entonces que por el mero hecho de ser bautizados se llegaba a ser parte del pueblo de Dios. Y aunque los reformadores corrigieron estos errores, se cayó en ese periodo histórico en el error de pensar que los ciudadanos de un país cristiano eran considerados cristianos por haber nacido en dicho país. Y tristemente, aún hasta el día de hoy, muchos dentro de la rama protestante piensan que sus hijos forman parte de la iglesia del Señor Jesucristo, al menos en su aspecto visible de la iglesia, solo por el hecho de haber nacido en un hogar cristiano. Y tenemos como ejemplo de ello a nuestros hermanos presbiterianos, quienes confiesan lo siguiente a través de la Confesión de Fe de Westminster: la iglesia visible consiste de todos aquellos en todo el mundo que profesan la verdadera religión juntamente con sus hijos, juntamente con sus hijos. Así que vemos que en este desarrollo doctrinal en la historia se ha presentado el mismo principio de error que había dentro de la mente de los judíos, que de una forma u otra se llegaba a ser parte del pueblo de Dios por algo que surgía de un nacimiento dentro de una nación, familia o por capacidad humana a través de un rito. Y esto ha estado presente dentro de la historia de la iglesia. Ahora, el fruto que tiene este desarrollo doctrinal es un pensamiento colectivo y es algo que de una forma u otra se posee en todas las personas, de que ellos son receptores del favor divino por haber nacido en un hogar de fieles y devotos creyentes. Algo así como: soy un agnóstico, no me interesa en nada en torno a la fe cristiana, pero mis abuelos, mis padres son creyentes. Sin duda, Dios, si existe, me mirará con benevolencia. Es el pensamiento de muchos, es colectivo este tipo de pensamiento. O como vemos en una gran parte de la cristiandad, que piensan y afirman que Dios tiene dos pueblos: la iglesia y los judíos, y que hay dos planes diferentes en torno a estos dos pueblos. Así que esta situación de exponer quién es el pueblo de Dios, quiénes son los receptores de sus promesas, no es algo que se circunscriba al siglo I y la situación del pueblo judío en relación al Salvador prometido. Pues vamos a leer Romanos capítulo 9, versículo del 6 al 7. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. La pregunta es: ¿quién es entonces el pueblo de Dios y cómo se llega a ser parte de él? Y eso es lo que el apóstol Pablo entra a exponer, y para hacerlo trae una prueba maravillosa, una prueba de gran peso para el pueblo judío. Y es la historia de Abraham y su descendencia, que como ya vimos era la base de seguridad que ellos tenían. Versículo del 7 al 9 de Romanos capítulo 9.
ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Ahora, esta prueba bíblica que el apóstol Pablo trae encierra varios aspectos importantes. El primero es el más claro y evidente, es mostrar que no todos aquellos que descendieron físicamente de Abraham eran parte del pueblo de Dios, al cual fueron hechas las promesas. Sin dudas, Isaac no fue el único hijo de Abraham. Ni siquiera Isaac fue el primer hijo de Abraham. Pero seguramente todos los judíos estarían de acuerdo en señalar que Ismael no era parte del pueblo al que se le habían hecho las promesas. Así que ellos desde siempre habían tenido una prueba escritural que no era el linaje físico lo que hacía pueblo de Dios. Miremos de una forma más amplia el primer pasaje que el apóstol Pablo referencia en este bloque del versículo 7 al versículo 9 de Romanos 9. Este primer pasaje es lo que Pablo señala en la parte B del versículo 7, que dice: en Isaac te será llamada descendencia. Acompáñame sin perder Romanos 9, por favor, a Génesis capítulo 21 y vamos a posicionarnos en el versículo 8. La palabra del Señor dice en Génesis 21:8, y este es el contexto del pasaje que Pablo expone: y creció el niño, hablando de Isaac, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo, de Ismael. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Porque en Isaac te será llamada descendencia. Aquí hay un punto a resaltar, además del evidente, de que no todos los hijos de Abraham eran parte de aquellos que eran receptores de las promesas divinas. Y el punto es que no fue Abraham quien eligió cuál de sus hijos sería el receptor de las promesas divinas. No es el hombre quien elige quién es parte del pueblo de Dios. Es más, el pasaje nos dice que Abraham no estaba de acuerdo en que Ismael no hiciera parte de las bendiciones que a él le habían sido prometidas. El versículo 11 de Génesis capítulo 21 señala ese inconformismo de Abraham. Dice: este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Es más, nosotros vemos que tiempo antes, cuando Dios reitera el pacto establecido con Abraham y le señala que las bendiciones las recibirá un hijo que nacería de Sara, Abraham no está de acuerdo. Abraham saca a relucir a Ismael, su hijo primogénito, como aquel hijo que fuese quien recibiera tales promesas. Acompáñeme a Génesis capítulo 17 y leamos versículo 18 en adelante. Cuando Dios le dice que le dará un hijo de Sara y que por medio de él se cumplirán las promesas, dice el versículo 18: y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo. Esta respuesta de Dios muestra la intención que había en el corazón de Abraham.
Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Así que el principio que tenemos es que se es parte del pueblo de Dios, no por nacimiento físico o por pertenecer a una familia o a un estado en particular, o por el deseo que podamos tener nosotros en nuestro corazón con respecto a alguien como un hijo nuestro. No, sino que se es parte del pueblo de Dios únicamente por la elección de Dios, únicamente por la elección de Dios. Pero hay otro hecho maravilloso en la historia de Abraham y su descendencia. Aquí nos trae otro principio fundamental en torno a quién es parte del pueblo de Dios y cómo se llega a ser parte de él. Tiempo antes, cuando Abraham no tenía hijos, lo único que tenía era una promesa. Se sintió confundido al ver que no tenía descendencia. Dios se le aparece y le dice, y esto que voy a leer está en el capítulo 15 de Génesis, versículo 15. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Pero para Abraham y Sara era imposible tener un hijo. Sara era una mujer estéril. Durante todo su matrimonio había deseado tener hijos, pero no había podido. Así que ellos esperaron durante algún tiempo para ver si dicha promesa que Dios les había dado se cumplía. Pero al no cumplirse, decidieron tomar una costumbre de la época y tener un hijo por medio de una de las esclavas de Sara, una mujer egipcia llamada Agar. Y así nació Ismael. Ismael es la muestra del esfuerzo humano por tomar las promesas que Dios ha dado. Ismael es la muestra del esfuerzo humano por hacer parte del pueblo de Dios. Pero como ya vimos, Dios le señala que es un hijo de Sara quien sería el receptor de las promesas. Ahora surgía la pregunta, ¿un hijo de Sara? Esto era algo imposible. Aquí no podría, sin lugar a dudas, intervenir la capacidad humana. Pablo describe esa situación. Hablando de Abraham, Pablo dice lo siguiente en Romanos 4:19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tal era la imposibilidad que cuando Dios le hizo la promesa de que él tendría un hijo con Sara, se nos narra lo siguiente, Génesis capítulo 17, versículo 15. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 ha de concebir. Tiempo después, Dios vuelve a reiterarle esta promesa a Abraham y Sara escuchó y también tuvo una reacción mostrando lo imposible que le parecía dicha promesa en Génesis 18:9. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo,
Después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo? Todas estas narraciones que nos trae la Escritura en torno a aquel hijo prometido y estas expresiones de incredulidad, no solo de Sara, muchas veces se trata de mostrar que Abraham tenía otra actitud, pero también le parecía imposible. Todas estas narraciones nos señalan, nos muestran lo imposible de esa promesa en la capacidad humana en torno a aquella descendencia que sería la receptora de las promesas que Dios le había dado a Abraham. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Sara, aquella mujer estéril a la cual había pasado la edad de tener hijos, que tenía 90 años, daría a luz a un hijo de un hombre casi muerto. Este es el panorama que la Escritura nos señala en torno a quienes son parte del pueblo de Dios. Más fuerte no se puede gritar: imposible para el hombre. Más fuerte no se puede gritar: es imposible para el hombre. Pero como el Señor Jesucristo le responde a sus discípulos cuando ellos entienden la imposibilidad de que el hombre por sus capacidades propias puedan ser salvos, y le hacen la pregunta: entonces, ¿quién pues podrá ser salvo? Como el Señor Jesucristo le responde: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. O como el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, al estar hablando de Abraham y cómo se apropió de la promesa, se expresa de Dios diciendo: de Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. La narración de la Escritura nos señala en el capítulo 21 de Génesis, versículo del 1 al 2: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Visitó Jehová a Sara. Esta es una expresión de que lo que acontece allí es una intervención divina en torno a una promesa que se le había dado. ¿Quiénes son realmente los hijos de Dios? Los hijos de Abraham, el pueblo de Dios. Este contexto es el que nos recuerda el apóstol Pablo al señalar las características de cómo se llega a ser parte del pueblo de Dios. Una vez más leo Romanos 9, versículo 8 en adelante: no que los hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. El nacimiento de Isaac fue sobrenatural, no que Abraham no hubiese tenido relaciones sexuales con Sara, sino que era imposible que ellos pudiesen concebir un hijo. Lo mismo sucede con los creyentes. También son hijos de Dios en virtud de un nacimiento espiritual o sobrenatural. Es del entendimiento, amados hermanos, de la incapacidad del hombre, de donde surgen los hijos según la promesa. Este es el maravilloso contraste que tiene la historia que Pablo expone al señalar quiénes son el verdadero Israel, quiénes son los verdaderos hijos de Abraham. La capacidad humana jamás podría lograr por sus medios que alguien pudiese ser parte del pueblo de Dios. Es Dios quien elige y es Dios quien produce hijos. Un hijo de la promesa es aquel que es heredero de la gracia salvadora de Dios. Así que todos aquellos que son receptores de la gracia divina de salvación son hijos de la promesa, son hijos de la promesa. Acompáñame a ver cómo el apóstol Pablo señala esta realidad
de Isaac en todos los creyentes. ¿Qué? Que todos los creyentes son hijos de la promesa. Gálatas capítulo 4, versículo 22 en adelante. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Versículo 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Somos hijos de la promesa. Debemos preguntarnos, ¿la frase hijos de la promesa va más allá de la historia de Abraham, Sara e Isaac? Pues, amados hermanos, al igual que el apóstol Pablo llama a los pactos del Antiguo Testamento los pactos de la promesa, y estos sin duda reflejaban la obra de Cristo, la frase hijos de la promesa se relaciona con Cristo en torno a nuestra elección de ser parte del pueblo de Dios. Está relacionado con la promesa del Padre de darle un pueblo a su Hijo por la obra que Él realizaría. Trasciende el tiempo. Son hijos de la promesa. ¿De qué promesa? El apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo del 3 en adelante, señala ese plan eterno. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El Señor Jesucristo, hablando de quiénes eran sus ovejas, en Juan capítulo 10, versículo 27 en adelante dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hijos de la promesa destaca que ser incluido entre los hijos de Dios depende de la fidelidad de Dios a su promesa, no de cualquier capacidad o vínculo humano. No de cualquier aspecto relacionado con una capacidad o vínculo humano. Así lo expresa Martyn Lloyd-Jones. La descendencia natural no es lo que importa. Lo que importa es que nacemos de la promesa, nacidos del Espíritu. El propósito de Dios no se aplica a todo el mundo, no se aplica a toda la semilla de Abraham. El propósito de Dios se aplica y se trabaja solo en aquellos que son nacidos de arriba, nacidos de nuevo, nacidos de Dios. Lo natural no debe entrar en absoluto. El caso de Ismael e Isaac prueba y establece que de una vez por todas, Dios creó a Isaac por su propia acción para que su propósito se llevara a cabo en él y a través de él. Y como el apóstol Pablo argumenta en Gálatas capítulo 1 y capítulo 4, es la única explicación también de cualquiera que sea cristiano en cualquier lugar y en todo momento, termina señalando Lloyd-Jones. Amados hermanos, Pablo señala la verdad, que al haber sido pasada por alto, creaba toda esta duda en torno a si la palabra de Dios había fallado, en torno a si sus propósitos habían sido resistidos por la mayoría del pueblo judío al haber rechazado al Mesías prometido. Pablo responde: no, la palabra de Dios siempre cumple el propósito que tiene y no puede ser quebrantada. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son el verdadero Israel, y no todos los que surgen de Abraham son sus hijos. El verdadero Israel surge por elección divina y llegan a ser hijos por el poder del Espíritu Santo.
¿Cuáles son las implicaciones de esta verdad doctrinal teológica en torno a la doctrina de la elección? ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? ¿Quiénes son los verdaderos receptores de su promesa? Las implicaciones es que muchas personas deben desengañarse. Muchas personas en el interior de su ser tienen una seguridad que es falsa. No hay tal cosa como una relación con Dios por el hecho de tener seres amados creyentes y devotos. No hay tal cosa que soy cristiano porque estudié en un colegio religioso. No hay tal cosa como que soy cristiano porque repetí una oración al final de un culto en una iglesia. No hay tal cosa como que soy cristiano porque de niño me bautizaron. No hay tal cosa como que nuestros hijos son cristianos porque nacieron en un hogar donde sus padres son creyentes y cada domingo lo llevamos a la iglesia y estudian en un colegio cristiano. Es fundamental entender esto porque un engaño común con el que conviven muchas personas durante mucho tiempo es una conversión que nunca ocurrió. Como bautistas reformados, a diferencia de otros hermanos, confesamos que la iglesia, aún en su aspecto visible, está compuesta de aquellas personas que hacen una profesión de fe creíble y sostenida con sus vidas. Nuestra confesión de fe señala a todas las personas en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyan su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles, y de tales personas todas las congregaciones locales deben estar compuestas. Creemos que nuestros hijos tienen la gran bendición de ser afectados por el Evangelio desde temprana edad, pero sabemos que llegar a ser hijos de Dios solo depende de Dios. Como expresamos en el hermoso himno, porque Él vive, en su segunda estrofa. Grato es tener a un tierno niño, precioso don que Dios nos da. Cuánto mejor cuando Él recibe al Salvador y vida eterna gozará. Hermanos, es fundamental entender esta verdad para clamar, para gemir a Dios por la salvación de nuestros seres amados y no vivir bajo una falsa concepción en la mente, como los judíos, de que eran parte del pueblo de Dios por una filiación de nación o una descendencia de linaje. Dios los bendiga, amados hermanos.